Capítulo 23. Guerra de alianzas. Las siguientes semanas continuaron de forma normal para Kael, con la diferencia de que ahora solía ingresar ocasionalmente al segundo piso de la biblioteca para memorizar algunos grimorios que había en el lugar. Esto era posible solo gracias a que se había convertido en un aprendiz de mago del primer círculo mágico. Los libros en el segundo piso eran mucho más avanzados que los del primero e incluso podrían encontrarse algunos encantamientos en ese lugar. Por otro lado, tampoco podía darse el lujo de quedarse demasiado tiempo allí, ya que, a diferencia del primer piso, donde la permanencia tan solo costaba 3 PR por hora, en el segundo piso el coste ascendía a un total de 15 PR por hora. En otras palabras, era 5 veces más caro. Incluso alguien como Kael sufría bastante luego de quedarse algunas horas leyendo en el mismo. Kael contaba con la ventaja de tener una memoria perfecta y una muy rápida capacidad de lectura. Pero, de todas maneras, tardaría un tiempo en leer un libro completo. Y aunque eligiera intencionalmente grimorios cortos para hojear rápidamente, tan solo podría tomar un máximo de unos 6 por hora, debido a las reglas del lugar. Tomando en cuenta que había miles de libros en el sitio, y que era muy caro permanecer en el segundo piso, Kael sabía que no era muy inteligente tomar cualquier grimorio del montón, tan solo porque fuese pequeño. Por lo cual, se enfocó en buscar libros puntuales que realmente necesitara para su progreso y que también podrían ser convenientes para otros miembros de su facción. Kael también aprovechó las ventajas de su memoria perfecta para transcribir, en sus ratos libres, algunos de los libros avanzados que leía del segundo piso de la biblioteca. Su objetivo era formar una pequeña biblioteca dentro de la base de su facción, que pudiera ser usada para motivar a los miembros a colaborar con la economía de los duendes del bosque. En otras palabras, Kael quería que en un futuro la facción les venda a sus miembros los conocimientos necesarios para su progreso, pero a un bajo costo. Una vez que la facción creciera y hubiera decenas de miembros, esto generaría una importante ganancia para los duendes del bosque, y al mismo tiempo sus miembros podrían mejorar y obtener conocimientos de forma mucho más económica que dentro de la gran biblioteca. Por supuesto que esto no era algo que solo se le hubiera ocurrido a Kael, ya que, algunas de las grandes facciones tenían implementado un sistema similar a este. Pero, definitivamente necesitarían de mucho más esfuerzo para lograrlo al no disponer de alguien con memoria perfecta como él. Además, como líder de la facción, era su responsabilidad decidir cómo quería manejar las ganancias que llegarían a través de la biblioteca en crecimiento de su facción. Y como él era el principal aportante de libros y grimorios actualmente, nadie le diría nada si quería tomar las mismas para sí mismo. Debo obtener ganancias, amigos. Kael sabía que todos ganaban con este arreglo. Los miembros de la facción ganarían conocimiento, por un modesto precio, y él ganaría muchos PR en un futuro. En relación a los exámenes de círculo, solo Kael y su grupo original habían aprobado. Alisa y Blanca fracasaron estrepitosamente en el examen para obtener el segundo círculo. Y Aldair también falló en el examen del tercer círculo. Esto no sorprendió a nadie, ya que se trataba de la primera vez que tomaban los respectivos exámenes y era algo normal fallar en la primera oportunidad. Los duendes del bosque ahora estaban compuestos por 6 miembros del primer círculo, 1 del segundo círculo y Kendra, quien todavía era una sin círculo ya que decidió no presentarse al examen. Sin duda serían considerados por cualquiera como una pequeña facción, que ni siquiera tenía un solo tercer círculo entre sus filas, y que podría ser aplastada por cualquiera. Con respecto a Kendra, últimamente estaba trabajando muy diligentemente y era la que más rápido estaba avanzando de todos. Debido a que básicamente vivía a costa de Kael, para quien transcribía libros y juntaba ingredientes de alquimia a diario, ella se pasaba mucho más tiempo en la base, en comparación al resto de los miembros de la facción, debido a que no necesitaba recorrer un largo camino hasta la gran biblioteca para conseguir misiones o estudiar. Kael regularmente buscaba libros que le fueran útiles a ella, para su desarrollo mágico personal. Estos solían ser los relacionados con sus 3 afinidades.
agua, tierra y oscuridad. Luego, él los resumiría considerablemente en su mente, y haría que Kendra pase algunas horas por día escribiendo, mientras le dictaba el contenido del resumen. Esta asociación era de mutuo beneficio, ya que, así se incrementaba rápidamente la biblioteca de la facción y Kendra podría lograr obtener los conocimientos necesarios para su desarrollo mágico, y sin necesidad de tener que salir de la base. Esto había acelerado su progreso personal de forma considerable, y sus atributos se estaban desarrollando un poco más rápido que los del resto del grupo. Se podría decir que ella debería estar feliz con este arreglo, aunque últimamente era difícil saberlo, ya que, sus rutinarias acciones del día a día la habían vuelto un poco reacia a comunicarse con otros o gesticular su rostro. Se podría decir que ella pasó de ser una persona arrogante y orgullosa, que disfrutaba de los conflictos activos, a alguien bastante rara. Normalmente los miembros de la facción no podrían entender en qué pensaba, a veces ella se quedaba en blanco, mirando a la nada misma, entre otras conductas extrañas que había ganado últimamente. Un tema candente de conversación que surgió en este tiempo entre los aprendices fue sobre una extraña enfermedad que se expandía desde el oeste del continente y que afectaba a casi todos los seres vivos. Originalmente el tema surgió como meros rumores traídos por los nuevos aprendices que apenas habían ingresado en el pabellón recientemente. Pero, con el pasar de los días, cada vez más jóvenes hablaban sobre el asunto y, aunque era algo que sucedía muy lejos de la academia, todavía era un tema muy hablado por todos. Debido a los extraños síntomas que causaba esta enfermedad en los seres vivos que la padecieran. Pero Kyle ignoró este asunto totalmente, ya que no estaba ni remotamente interesado en cosas lejanas que no tenían nada que ver con él. Por otro lado, muchos aprendices del pabellón provenían de zonas lejanas del oeste, donde supuestamente la enfermedad estaba arrasando con todo a su paso, ya sean humanos, animales o plantas. Por lo cual, se encontraban muy preocupados por este asunto debido a las cartas que recibían de sus familias. Otra noticia curiosa que impactó a todos en el pabellón fue la nueva guerra de facciones que estalló repentinamente. Los más viejos en el pabellón de aprendices sabían que cada tantos años, las grandes facciones, que normalmente se mantenían en paz, librarían una guerra total entre sí, con la esperanza de ser quienes monopolicen los mercados alternativos que estaban ocultos en el bosque. Y el momento de una nueva guerra justo había llegado ahora. Los dos mercados alternativos eran una enorme fuente de ingresos para cualquier facción que lograra controlarlos. Pero era casi imposible que una sola facción logre hacer semejante cosa, sin importar qué tan grande sea, por lo cual, se formaban alianzas con el objetivo de lograr esto. En esta ocasión había dos alianzas disputándose el dominio de uno de estos mercados alternativos. Las alianzas estaban compuestas por facciones poderosas y siempre eran lideradas por una gran facción dominante. En esta ocasión, eran los Toros Negros quienes lideraban la alianza llamada Titanes Negros. Y se enfrentaban a la alianza Guardianes de la Noche, liderados por la facción Hijos de la Noche. Cada una de estas alianzas tenía 5 o 6 facciones en su interior, por lo cual, no podrían ser subestimadas y su poder total era inmenso. A una facción pequeña como la de Kyle, normalmente no podría importarle menos este asunto. Pero, en realidad, les afectaba directamente el tema. Debido a que el mercado alternativo, que se estaban disputando las alianzas actualmente, era el que estaba más cerca de su base secreta. Por lo cual, el lugar se había convertido en una zona de guerra y ahora no podrían comprar provisiones o cosas útiles desde allí. De hecho, hasta salir a pasear casualmente por los alrededores de la base se había vuelto un poco peligroso ahora. Por otro lado, el otro mercado alternativo estaba mucho más lejos desde su guarida y debían atravesar casi todo el bosque para llegar hasta ese lugar, lo cual era muy impráctico y problemático. Debido a la actual guerra de alianzas, hasta que haya un claro ganador dominante, será mucho más caro para nosotros conseguir recursos, ya que deberemos hacerlo en la tienda oficial de la gran biblioteca, donde es mucho más caro. Esto significa que tenemos que conseguir más PR de lo normal para poder continuar con nuestro ritmo habitual de progreso. Kyle explicó, con calma, la situación a todos.
Sus amigos y proveedores, también habían dejado de asistir a los mercados. Esto significaba que solo podrían conseguir nuevos recursos de forma tradicional, dentro de la estabilidad y seguridad de la gran biblioteca. Como aprendiz de alquimia, Kyle era uno de los más afectados por esto. Conseguir sus preciados ingredientes a un buen precio se había vuelto muy complicado ahora. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó Alice, una de las dos gemelas de la facción. Ella y su hermana manejaban un pequeño negocio de reventa, donde compraban con descuento a sus contactos del mercado alternativo, para luego revender en la gran biblioteca a un precio mayor. Muchos no querían esforzarse yendo al mercado del bosque y preferían esta opción, ya que de todas formas les saldría más barato que comprar en la tienda oficial. Pero, debido a que este mercado alternativo era una zona de guerra ahora, su negocio se había visto totalmente interrumpido, al igual que sus ingresos. Creo que ha llegado el momento de que tomemos una misión de facción, ya que son las que más pagan de todas y podríamos obtener una gran cantidad de PR al completarla. Además, debido a la situación actual, es probable que sean tomadas todas muy pronto. Dijo Kyle, con convicción. Todos necesitaban PR en la facción para poder progresar. Pero solo Kyle tenía ingresos más o menos estables. Mientras que los demás, apenas lograban sobrevivir con pequeños negocios y misiones. Incluso Aldair, un aprendiz del segundo círculo, solía ganar bastante menos PR que Kyle. El grupo estuvo de acuerdo de inmediato, y ese mismo día Kyle partió hacia la gran biblioteca en busca de su primera misión de facción. Pero, para su sorpresa, ya no quedaban muchas misiones y las de clase D habían sido tomadas todas. Después de pensar un poco sobre cuál misión elegir de las pocas que quedaban, Kyle escogió una misión de dificultad media. Las misiones de facción se medían en las siguientes clases: D, C, B y A, donde A era el tipo más complejo de misión y también la que mejor pagaba. Por otro lado, solo una de las grandes facciones podría completar una misión así. La que Kyle había elegido ahora era una misión de clase C. Originalmente quería algo un poco más simple para empezar, pero debido a que las de clase D se habían agotado, no tuvo otra opción más que esta. Para escoger esta misión en particular tuvo que dejar un depósito de 200 PR, el cual perdería en caso de fallar la misma. Por otro lado, completar la misión significaba una ganancia de 2400 PR para su facción, además de la devolución completa del depósito previo. Esto era una suma importante de PR, ya que era muchísimo más de lo que había ahorrado Kyle por su cuenta en todo el tiempo que llevaba en el pabellón de aprendices. Esta cantidad, dividida entre los 8 miembros de los Duendes del Bosque, significaba una ganancia personal de 300 PR para cada uno. Aunque podría no ser una enorme suma para Kyle, sin duda lo era para todo el resto del grupo y les serviría para aguantar hasta que terminara la guerra entre alianzas. En realidad, Kyle normalmente solía obtener alrededor de unos 180 PR a la semana, con sus distintas actividades comerciales. Pero ahora que la guerra había estallado, los aprendices estaban más reacios a querer salir de la seguridad de sus bases secretas para asistir a las clases de idioma ancestral. Esta parte del bosque se había convertido en un lugar mucho más peligroso, debido a las patrullas de cacería de las facciones que participaban en la guerra. Por lo cual, Kyle debió suspender las clases por algún tiempo y esto le significó una enorme reducción en sus ingresos actuales. De hecho, con tan solo las regalías obtenidas por la lectura de sus grimorios creados, actualmente Kyle no era muy diferente al resto de los miembros de su facción. Sus ingresos estaban por el suelo y, a pesar que tenía ahorros guardados, eventualmente la pobreza lo alcanzaría si no hacía nada al respecto. ¿De qué se trata la misión que escogiste?, preguntó Kendra, con su rostro estático, al ver regresar a Kyle. Ella llevaba demasiado tiempo encerrada en la base y necesitaba salir a tomar aire. Kendra sentía que todo estaría bien, siempre en cuando no se encontrara con ningún miembro de su familia Jernigan o de la facción Hijos de la Noche, a la cual Sheila pertenecía. Por lo cual, creía que una misión lejos de la academia sería su mejor opción para calmar su mente. Si Kyle, dinos qué misión es. ¿Acaso debemos cazar alguna criatura mágica? ¿O quizás explorar algunas ruinas antiguas? Estoy preparado para lo que sea.
declaró Killian exaltado, mientras se palmeaba el pecho con confianza. Kyle se quedó sin palabras durante un instante, y finalmente dijo: ¿por qué fantaseas tanto con el peligro si cuando llega el momento de actuar solo piensas en correr? Pero soy realmente bueno corriendo, replicó Killian al instante, exhibiendo una mirada orgullosa. Él estaba muy conforme con sus grandes habilidades para correr. Kyle se quedó atónito un momento, hasta que finalmente explicó: me temo que te decepcionarás. La única razón por la cual esta es una misión de clase C, es porque debemos alejarnos bastante de la academia y es un poco larga. Pero su dificultad real no debería ser muy alta. El grupo asintió con la cabeza en señal de entendimiento. En esta misión debemos escoltar a una caravana de mercaderes, que viajará desde Ciudad Verde hasta otra ciudad más lejana. El viaje de ida con la caravana tomará una semana aproximadamente. Pero el regreso será por nuestros propios medios, así que, será mucho más rápido que la ida. En total estaremos de regreso en la academia en aproximadamente unos 10 a 12 días, dependiendo del clima y el estado del camino. Escoltar una caravana. ¡Bú! Suena aburrido. Además, ¿quién envía cosas por tierra todavía? Deberían usar una montura voladora, se quejó Killian. Según la descripción de la misión, el contenido de la mercadería es muy grande y pesado. Esta debe ser la principal razón por la cual hay que transportarla por tierra, explicó Kyle, con paciencia. Yo voy a ir. Pero alguien debe quedarse cuidando nuestra base, dijo Kendra, con mirada desafiante, dando a entender que no sería fácil quitarle su puesto en esta misión. Ella realmente quería salir de la academia ahora. Últimamente se sentía sofocada en la base y por momentos quería estallar en ira. Así que esta era una gran oportunidad para tener un cambio de aires, antes de que pudiera enloquecer totalmente. Sin importar quién venga, las ganancias se repartirán de forma uniforme entre todos nosotros. Dicho esto, necesito de 2 personas que se queden para cuidar la base en nuestra ausencia. Kyle fue claro en este punto, no podía dejar que una base natural tan buena sea totalmente abandonada. Mi hermana y yo nos quedaremos, dijeron Blanca y Alice simultáneamente. Esto ya se había vuelto casi una costumbre. A menudo estas dos solían hablar al mismo tiempo y decir lo mismo. Al comienzo, esta acción simultánea fue vista como un poco tenebrosa, pero, actualmente todos ya se habían acostumbrado a ellas y sus diálogos en conjunto. Kyle no se sorprendió por esta decisión de las hermanas, ya que el túnel de escape ya estaba totalmente terminado ahora y no habría mucho peligro en que se queden las dos solas aquí, debido a que podrían escapar a salvo en caso de sufrir una invasión de otra facción. Además, habían mejorado las trampas en la entrada de la cueva y las ganancias serían las mismas, fueran o no a esta misión. Bien, está decidido. Todos los demás saldremos mañana, justo antes del amanecer, hacia Ciudad Verde, sentenció Kyle. Desde ese lugar era el punto de inicio de la misión. Esta ciudad era la más cercana a la academia y podrían llegar hasta allí en solo unas horas de recorrido si fueran por el camino principal. Kyle había visto Ciudad Verde desde el aire, el día que llegó a la Academia Celestine junto a su padre. Esta ciudad estaba rodeada por bosques y parecía bastante próspera. Además, tenía una enorme torre en el medio que podía verse claramente desde una gran distancia. Debido a esto, sería muy sencillo orientarse, incluso si decidían ir por un camino alternativo para evitar a posibles curiosos. Él había decidido salir tan temprano debido a que abandonar los terrenos de la academia, siendo solo un aprendiz de mago, requería un poco de esfuerzo extra. Esto era debido a que tendrían que pasar por ciertos controles de seguridad antes de partir. Si Kyle simplemente dejaba los terrenos de la academia sin más, sin duda sería descubierto por los encantamientos de detección de la Academia Celestine. Por esta razón, todos debían dirigirse hacia la gran biblioteca primero, donde les darían un permiso de salida por cierto tiempo preestablecido. Y desde allí, se tomarían un enlace de teletransportación gratuito, que los llevaría directo hacia el camino principal que conducía hasta Ciudad Verde. Aunque muchas personas no lo sabían, la academia tenía cierto control sobre todos sus terrenos a cargo. Esto también incluía el enorme bosque donde los aprendices solían ocultarse,
crear sus bases secretas y luchar. Muchos novatos pensaban que el bosque era un lugar totalmente ajeno a la academia. Pero, en realidad, estaba totalmente bordeado por encantamientos de detección, que podrían detectar fácilmente si algún ser vivo entraba o salía sin permiso oficial de la Academia Celestine. Y rastrear a un objetivo puntual, también sería algo sumamente sencillo una vez que pasaran las fronteras de forma ilegal. De lo contrario, podría ser muy fácil para cualquiera ingresar al pabellón de aprendices sin pagar la respectiva matrícula anual a la academia. Aunque el bosque podría parecer un lugar salvaje, donde no había leyes, ni reglas, en realidad, estaba bien resguardado de los peligros externos. Por otro lado, la academia haría la vista gorda ante todo lo que sucediera en este lugar, siempre en cuando sea causado por otro residente oficial del pabellón de aprendices. En otras palabras, este estilo de vida salvaje artificial, era parte del sistema educativo que brindaba la Academia Celestine, con el objetivo de que solo los más aptos obtengan el título de mago oficial. Tener un título de mago oficial, expedido por la Academia Celestine, era algo de gran prestigio que te abriría las puertas a casi cualquier lado. Hasta las cortes reales de los reinos cercanos, solían tentar con altos cargos a los magos oficiales para intentar reclutarlos. Kyle se había enterado sobre el asunto de los encantamientos de detección después de algunos meses de estudiar aquí. Y esta era la razón principal por la cual no podía marcharse directamente hacia Ciudad Verde desde su base secreta, o podría llegar a ser considerado como un desertor y expulsado de la academia luego. Al día siguiente, al notar el primer rayo de luz del día, Cedric, Kendra, Killian, Aldair, Tullido y Kyle se marcharon hacia la gran biblioteca. Debido a que ya tenían un camino directo que seguir, siempre en cuando caminaran con rapidez, el grupo podría cubrir la distancia en poco más de una hora de recorrido. Mientras avanzaban apresuradamente, una serie de ruidos fuertes se escucharon desde el frente. El grupo se alertó y se escondieron detrás de un gran árbol, mientras que Aldair comenzó a formar una gran cantidad de sellos con sus manos, a una velocidad vertiginosa, e improvisó un encantamiento de camuflaje para ocultar a todos. No sería algo muy elaborado, pero al menos podría ayudar un poco a mantenerlos en las sombras, hasta que pudieran entender lo que sucedía exactamente. En ese momento, el grupo presenció una escena difícil de olvidar. Un dúo de jóvenes aprendices estaban siendo perseguidos por un grupo de caza entero, mientras al mismo tiempo intentaban esquivar una gran cantidad de conjuros asesinos que se dirigían hacia ellos. Splash. Shubo. SSSS. La esfera de agua se estrelló contra un árbol cercano, dejando una clara marca que podría verse a simple vista. La bola de fuego pasó a centímetros de la cabeza de uno de los dos jóvenes que escapaban, provocando que deba sacudirse su cabello para evitar que pueda encenderse. La ráfaga de viento golpeó la espalda del otro joven, enviándolo hacia adelante y haciéndolo tropezar. Fiu. Fiu. Dos flechas salieron disparadas, cayendo justo adelante del dúo de jóvenes asustados, y demostrando que no podrían escapar por más tiempo. Los perseguidores lucían totalmente enfocados en los dos jóvenes, como si fueran unos cazadores expertos a punto de matar a sus presas. Por lo cual, no detectaron a Kyle y su grupo, que estaban escondidos a pocos metros de ellos. Mocosos, devuelvan lo que robaron ahora y se ahorrarán una infinidad de tormentos. Dijo uno de los perseguidores, que parecía tener alrededor de 20 años y portaba un gran arco en sus manos. Ya te lo dije. Nosotros no robamos nada. Replicó el joven asustado, al que casi se le prende fuego el cabello antes. Aunque no podía ver a la otra parte, Kyle se sorprendió mucho al escucharlo. Esa voz, podría ser. Deja de fingir. Fueron ustedes los dos últimos en entrar a nuestra facción, y el objeto desapareció al poco tiempo de que ingresaron. No puede ser casualidad, ¿verdad? Entréguenlo ahora y quizás el líder solo les rompa las piernas a cambio. Amenazó el arquero. Deja de mentir ya. Los escuché hablar antes, ustedes van a matarnos ya sea que encuentren o no lo que buscan, gritó el joven que yacía en el suelo, mientras intentaba ponerse de pie nuevamente. Sus voces sonaban aún más graves que antes, pero Kyle estaba seguro que eran ellos. Son ellos, pero ¿qué hacen aquí? Kyle pensaba en si debía actuar para ayudarlos, mientras recordaba algunos momentos junto a este par idiotas.
Estos dos jóvenes asustados que escapaban eran Lennox y Nikov, sus asistentes que lo habían seguido durante su estadía en el pabellón de novicios. Debería intentar salvarlos y cometer el mismo error que en mis vidas anteriores. Kyle se encontró con un dilema que no sería sencillo de resolver: ser un héroe o fingir que no vio nada. Aunque en el pasado había decidido que no volvería a intentar ser un maldito héroe otra vez, era ahora cuando tenía que demostrar su verdadera convicción. La decisión que tomara en este momento, probablemente marcaría el rumbo futuro de su vida. Capítulo 24. Táctica de combate. Mientras intentaban no hacer sonido alguno, para evitar ser detectados, el grupo estaba totalmente expectante. Ante la menor señal de alerta, se lanzarían al ataque o correrían directo hacia la gran biblioteca. Este no era su negocio y no creían que debieran involucrarse en asuntos ajenos. Pero Kyle no estaba tan seguro de esto. Él conocía bien a estos dos y aunque podrían hacer algunas cosas turbias a veces, jamás serían tan valientes como para atreverse a robar algo en una facción importante. Además, sin importar cómo lograron llegar hasta aquí, era claro que habían producido alguna clase de milagro y que ahora se habían convertido en aprendices. Kyle sabía que Lennox y Nikov no tenían demasiado talento mágico y era probable que les tomara un par de años llegar hasta este pabellón. Pero apenas había pasado un poco más de 6 meses desde la última vez que los vio, al abandonar el pabellón de novicios, y estos dos se las arreglaron para llegar hasta aquí de alguna forma. Sin duda esto fue toda una sorpresa para él. Lentamente, e intentando no llamar la atención, Kyle asomó su cabeza, para intentar entender mejor la situación. 2 bolas de grasa enormes se mostraron ante él. Kyle se quedó atónito. La imagen de estos dos que tenía en su cabeza no coincidía con lo que veían sus ojos ahora. ¿Cuánto han comido estos bastardos desde la última vez que los vi? Deben pesar el triple que hace medio año atrás. Kyle se quedó estupefacto, viendo a estos dos gordos que antes eran un palo. De hecho, llamarles gordos era un poco escaso, la palabra correcta sería globos. 2 enormes y perfectamente redondeados globos. ¿Acaso abandonaron la magia para dedicarse al sumo profesional o qué demonios sucedió aquí? Mientras todavía estaba aturdido por el nuevo físico de estos dos, Kyle notó que el arquero del grupo enemigo, quien parecía ser el líder de entre los 5 perseguidores, apuntaba con su arco directo hacia la rodilla de Lennox. Estaba listo para disparar en cualquier momento y lesionarlo gravemente. Él sabía que si quería ayudarles, debía hacerlo ahora. Ya que cargar con un lisiado luego sería mucho más problemático para él. Kyle observó el prendedor que portaban el grupo de perseguidores y apretó sus dientes con fuerza. Podría ser peor la situación. Hijos de la noche. Una de las facciones más grandes y también la misma a la cual pertenece Sheila, porque estos dos idiotas debían ofender a esta poderosa facción entre tantas que hay. El cerebro de Kyle daba vueltas, mientras se preguntaba si debía actuar o no. Esta no era una elección sencilla para él. Si tenía éxito y lograba salvar a estos dos, se haría de un poderoso enemigo que podría costarle la vida en un futuro. Pero esto era solo si tenía éxito, en caso contrario, posiblemente moriría en unos pocos minutos desde ahora debido al contraataque enemigo. Por otro lado, él dudaba sobre los beneficios que tendría al salvar a estos dos. Incluso si se unían a su facción como agradecimiento, ¿qué podrían aportarle a su equipo estos dos gordos? Ya eran bastante mediocres cuando tenían un físico normal, pero ahora. El bosque era un lugar peligroso, donde tener pies ligeros y ser discreto era un elemento básico para la supervivencia. Pero estas dos esferas eran exactamente lo contrario a esto. Estos dos posiblemente no puedan correr demasiado con esos enormes físicos. ¿Qué utilidad pueden tener en un lugar como este? Pensó Kyle, mientras recordaba cuántas veces había muerto en el pasado por intentar jugar a ser un maldito héroe. Él se juró que en esta vida no haría cosas que no le dieran algún beneficio tangible y real. Y definitivamente, si ponía todo en una balanza, no había forma de que ayudar a estos dos sujetos fuera lo más conveniente para él ahora. Pero mientras su racional cerebro todavía debatía sobre qué hacer a continuación.
Venenum aspergete o salpicadura de veneno. Kael había estado tan concentrado en los gordos y el enemigo, que no notó que un poderoso conjuro estaba siendo preparado a su lado. Kendra deslizó velozmente su mano derecha sobre la izquierda, produciendo un sonido similar a un aplauso cortado, y un líquido oscuro y viscoso salió despedido desde la punta de sus dedos, directo hacia el arquero. Splish. Este líquido pegajoso, y de color oscuro, tomó por sorpresa al arquero e impactó contra sus brazos y su cuerpo. Kael quedó aturdido. Él no notó cuando Kendra se asomó y tampoco cuando empezó a conjurar locamente este ataque. La situación lo tomó desprevenido. El joven arquero chilló de dolor mientras veía como su propia piel era corroída por el ácido de Kendra. El resto de su grupo lucían horrorizados en el lugar, preguntándose de dónde había salido esta loca jovencita que los atacó sin siquiera mediar palabras. Hijos de la noche. Los mataré a todos. Ah. Kendra estaba totalmente desquiciada ahora, su cara lucía como la de una persona que había perdido la razón y no dudó en disparar otro chorro venenoso de inmediato. Splish. El segundo disparo venenoso rozó el brazo de uno de los otros 4 compañeros del arquero. Kendra había apuntado a su pecho, pero el joven en cuestión tuvo rápidos reflejos y logró torcer su cuerpo a tiempo para intentar esquivar. Aún así, había sido tocado apenas por este ataque asesino en su brazo y su túnica comenzó a derretirse a una velocidad visible y exagerada. Maldición. No sabía que Kendra estaba tan desequilibrada mentalmente después de permanecer tanto tiempo encerrada dentro de la base. Supongo que algo habrá estallado en su cabeza al ver a las personas que más odian esta vida, analizó Kael, que ahora se había quedado sin opciones, debían pelear contra los hijos de la noche. Además, estaba asombrado por el hecho de que Kendra pudiera utilizar esta subclase de magia cuando había aprendido tal cosa. Formación de combate. Que no escape ninguno. Gritó Kael, recuperando la compostura, mientras salía de las sombras y formaba una gran cantidad de sellos con sus manos. Si alguno de estos bastardos lograba salir con vida de aquí y contar lo sucedido, sería un enorme problema para los duendes del bosque, ya que toda la alianza de los guardianes de la noche los pondría en su lista negra. En otras palabras, serían cazados. Por otro lado, no podrían refugiarse bajo las alas de la alianza de los titanes negros, ya que los toros negros no tenían una buena relación de antemano con los duendes del bosque. O mejor dicho, ni siquiera los consideraban como algo que mereciera su atención. Un elefante no se preocuparía por una hormiga, y simplemente la pisaría a su paso. Los miembros de los Hijos de la Noche finalmente entendieron que estaban bajo el ataque de otra facción y, luego de retroceder algunos pasos, comenzaron el contraataque. Un joven alto y fornido, conjuró rápidamente un muro de agua que se extendió varios metros, y separó a los dos grupos. El arquero que antes había actuado como el líder del grupo, ahora yacía desparramado en el suelo mientras gritaba incansablemente. Debido a su mala posición inicial, era el único de la facción Hijos de la Noche que había quedado del lado equivocado del muro de agua, a pocos metros de Kael. El sujeto al que el ataque de Kendra le rozó el hombro, antes se había quitado rápidamente su túnica para evitar ser corroído por el ácido. Pero de todas formas no pudo escapar indemne, ya que gran parte de su brazo izquierdo estaba seriamente dañado por el veneno y el daño comenzaba a expandirse hacia su hombro. Lo siento Bot, pero es lo único que puedo hacer por ti ahora, así que resiste. Gritó una joven de los Hijos de la Noche, mientras lanzaba una potente llamarada hacia el brazo envenenado de Bot. Al menos podrás conservar tu vida así. Agregó la jovencita cuando terminó de calcinarle el brazo al desafortunado de Bot. Bob la miró lleno de odio, dolor y resentimiento. Pero luego de recordar el estado de su compañero, que yacía sufriendo en el suelo del otro lado del muro, su expresión se calmó un poco. El fuego realmente sirvió para neutralizar la expansión del ácido de Kendra. Pero el coste fue su propio brazo, que ahora lucía negro como una batata quemada. Todos los presentes se horrorizaron bastante al ver el daño producido por el ataque de Kendra. Incluso Kael, con su gran fortaleza mental, sintió un escalofrío al ver las consecuencias de este poder devastador. Ella ha logrado incursionar en la magia elemental de subclase veneno mucho antes de lo que pensé.
Es un genio del veneno, y es una suerte que estemos en el mismo bando, pensó Kael, mientras observaba cómo el primer joven que fue impactado por el ataque de Kendra, se derretía frente a sus ojos a una aterradora velocidad. Esta era una de las subclases más difíciles de todas, que alguien tan joven lograra usar un conjuro como este significaba que tenía un enorme talento en la misma. Totalmente ajena a la expresión horrorizada de todos. Kendra volvió a estrellar su mano derecha contra la izquierda, mientras recitaba un mantra, intentando lanzar otra vez su ataque mortal. Ella podría lanzar 2 ráfagas de veneno continuas luego de terminar el conjuro, y ya las había usado recién. Los miembros de los Hijos de la Noche no sabían si el muro de agua podría resistir el despiadado ataque venenoso, por lo cual, levantaron fugazmente un escudo de viento detrás del muro. Tener 2 defensas siempre era mejor que tener solo una. Pero para sorpresa de todos, cuando terminó de conjurar, esta vez solo un pequeño chorro de veneno sin potencia salió desde sus dedos y ni siquiera llegó hasta el muro de agua. Simplemente carecía del alcance de los 2 primeros. Un fallo de lanzamiento. Quizás todavía no ha dominado de todo este poderoso conjuro, pensó Kael, mientras seguía formando sellos con sus manos. A pesar del fallo, Kendra volvió a intentar lanzar el mismo ataque al instante. Además, ella continuaba riendo como desquiciada, lo cual podría ser bastante intimidante para todos. Pero esta vez no salió absolutamente nada de sus manos. Ya veo, ella ha gastado todo su mana. Analizó Kael. Era una conclusión razonable ya que el ataque de Kendra era realmente poderoso y no sería extraño que usara una enorme cantidad de mana para ser lanzado. Aparentemente el límite de Kendra con esta magia estaba en un conjuro, el cual daría lugar a 2 salpicaduras continuas de venenos. Pero debido a que estaba en un estado mental totalmente frenético, ella seguía intentando lanzarlo, a pesar de no tener suficiente mana para hacerlo. Kael sabía que de continuar así, el maná de Kendra podría dañarse seriamente. Por lo cual, no podía permitirle continuar atacando locamente como hasta ahora. Auge, bola de fuego. Kael terminó su último sello y soltó una bola de fuego, que salió disparada con potencia desde sus manos y se estrelló contra el muro de agua de los Hijos de la Noche. Una gran cantidad de vapor se provocó debido al choque del agua y el fuego, reduciendo así la visibilidad de todos. En ese momento, Kael aprovechó la confusión para darle un golpe seco a Kendra en su cuello. Era un golpe que había practicado muchas veces en sus anteriores vidas, y que podría ser sumamente efectivo contra un oponente distraído. Kendra cayó inconsciente en el suelo al instante. Había sido noqueada por este golpe. Kael suspiró pesadamente, esto era lo único que podía hacer para ayudarla en esta situación. Y ahora solo podría esperar que esta loca joven no le lanzara un chorro de veneno cuando despierte. Si despierta furiosa, le diré que fue Cedric, pensó Kael fugazmente, mientras arrastraba el cuerpo de Kendra hacia atrás y lo colocaba debajo de un árbol. Cedric, Killian, Aldair y Tullido habían sido tomados por sorpresa antes. Pero luego de escuchar las palabras formación de combate de Kael, reaccionaron como habían practicado durante los últimos meses. Kael había sido meticuloso en este punto y había creado una formación que permitiera aprovechar los puntos fuertes de cada uno de los miembros de la facción. Luego, obligó a todos a aprenderse sus roles en la misma, ya que sabía que tarde o temprano les sería útil. Stone presidió una armadura de piedra. Cedric creó una armadura de roca endurecida alrededor de su cuerpo y arremetió contra el muro del enemigo sin miedo. Incluso si no lograba romperlo, al menos obligaría al conjurador enemigo a seguir insertando mana en el muro para evitar que lo destruya. Su único objetivo era que ese sujeto no se eche a correr hacia el bosque al instante. Impetus Tempestatis Torbellino. Killian conjuró un torbellino de viento poderoso y, usando su mana para controlarlo, se encargó que rodeara el muro de agua de los rivales por la derecha, con el objetivo de tomarlos por sorpresa desde ese costado. Debido a la baja visibilidad provocada por el vapor, era probable que los enemigos no detecten este torbellino hasta que se acerque mucho a ellos. Benedictio Lux Pedes, bendición de los pies ligeros, después de formar un montón de sellos a una velocidad vertiginosa. Aldair lanzó este encantamiento sobre Tullido, provocando que su velocidad de movimiento se incremente en gran medida.
Tullido no era muy talentoso, de hecho, posiblemente era el que menos talento mágico tenía en toda la facción de los duendes del bosque. Pero tenía una única ventaja con respecto al resto del grupo, y esta era que sabía seguir instrucciones a la perfección, por más descabelladas que parezcan las mismas. Para Kael, Tullido era un excelente soldado que jamás cuestionaría sus órdenes. Tullido se lanzó con extrema rapidez por el lado izquierdo del muro de agua. El encantamiento de Aldair lo había hecho correr más rápido que nunca en su vida. Y debido al vapor, y a su pequeño cuerpo, los enemigos ni siquiera lo vieron venir. Además, al acercarse, el torbellino de Killian se había vuelto visible para ellos y los había distraído enormemente, haciendo que fijen toda su atención hacia el flanco contrario. Tullido apareció en las espaldas de los hijos de la noche. Y, aunque estaba muy nervioso debido a que era su primera vez haciendo esta táctica contra oponentes reales, cumplió su función a la perfección y usó su única mano, para arrojar las esferas explosivas que Kael le había entregado anteriormente. Estas esferas habían sido creadas por Kael mientras practicaba alquimia. Pero a él no le gustaba llevarlas consigo, debido a que cualquier impacto fuerte en estas podrían hacerlas explotar. En resumen, eran un arma de doble filo. Por esta razón, prefirió entregárselas a Tullido, con la excusa de que podría usarlas para defenderse contra oponentes poderosos. No era que Tullido sea ignorante y no conozca los riesgos de llevarlas consigo, pero él era alguien que había sido intimidado desde el primer momento que llegó a este despiadado pabellón. Una de sus manos había sido cortada por algunos miembros de la facción Toros Negros, debido a una estúpida disputa que tuvo en sus primeros días aquí, y desde entonces jamás había podido recuperar la confianza. Además, su cuerpo era algo pequeño para su edad, y siempre había sido subestimado por esto. Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa en total de poder ganar más poder, y demostrarles a todos que estaban equivocados al despreciarlo. ¡Bam! Las esferas explotaron al estrellarse contra el suelo donde estaban los hijos de la noche. La explosión fue bastante potente, muy superior a la de una bola de fuego normal. Debido a que toda la táctica de combate fue extremadamente rápida, los 4 jóvenes no tuvieron forma de defenderse. La explosión mató en el acto a uno de ellos, y los 3 restantes quedaron seriamente dañados. Además, luego fueron arrasados por el torbellino de Killian, enviándolos a volar lejos, hasta estrellarse contra un gran árbol. Todos los hijos de la noche habían quedado fuera de combate en cuestión de algunos segundos. Lennox y Nikov todavía permanecían aturdidos en el mismo lugar que antes. Todo había sucedido demasiado rápido y apenas estaban procesando la situación. Si queda alguno con vida, ya saben qué hacer, soltó Kael, rozando su daga contra su cuello repetidamente. Se podría decir que estaba siendo muy explícito en su demostración de lo que debían hacer a continuación. Aunque podría matarlos a todos él mismo fácilmente, Kael quería que los demás se curtieran y abandonaran la ingenuidad de su juventud. Por lo cual, los incentivó a hacer el trabajo sucio esta vez. Por más especiales que sean, todavía eran jovencitos que debían aprender a tomar decisiones desagradables en un campo de batalla para asegurar su propia supervivencia. Pero lo más importante era que si alguno de los enemigos escapaba con vida hoy, toda la facción de los hijos de la noche los perseguiría incansablemente por siempre. O quizás toda la poderosa alianza que lideraban. En otras palabras, si esto sucedía, estarían muertos dentro de poco. No tenemos más tiempo que perder, así que enterraremos sus cuerpos cerca de aquí. Cedric, te ocuparás de colocar una enorme roca sobre donde los dejemos sepultados para evitar que los encuentren fácilmente. Asegúrate de que el terreno parezca algo natural. Ordenó Kael, mientras usaba magia de agua para limpiar las manchas de sangre de los alrededores. En ese momento, los gordos finalmente reconocieron a su salvador. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Kael. Hermano Kael. Nos has salvado. Dijo Lennox, muy emocionado, casi al borde del llanto. Estoy seguro que el cielo te ha enviado hacia nosotros. Es nuestra suerte tener un hermano tan bueno como tú cuidándonos. Soltó Nikov, con una enorme sonrisa. En realidad pensaba abandonarlos, pero esta niña demente empezó a atacar sin más, recordó Kael observando a la inconsciente Kendra.
Él sabía que no podía decirles esto, así que simplemente se limitó a escuchar los halagos del dúo de obesos, antes de decir: por supuesto, ambos son mis amigos, pero, ¿qué ha pasado con ustedes dos? La última vez que nos vimos eran un poco más delgados. Kyle estuvo tentado a decir normales. Era bastante extraño encontrar a un mago gordo, pero la situación de estos dos era mucho peor que eso. Simplemente eran un par de pelotas. Los gordos suspiraron. Ellos sabían que deberían contar esta larga historia otra vez. Es una larga historia, pero todo comenzó cuando dejaste el pabellón de novicios,